Amigos y amigas, para todos ustedes el editorial que nos han estado pidiendo con anterioridad y con insistencia. Estados Unidos, ¿qué está pasando? En lo que queda del tiempo, en lo que nos han dado acá el espacio, vamos a hacer una radiografía, le vamos a sacar rayos X a Estados Unidos de América de hoy, abril 2018. Y para eso le vamos a sacar rayos X desde el aspecto político, económico, social y militar. En el social vamos a incluir un poquito lo cultural y lo mental. Vamos a empezar por lo económico. Y tomen nota, pueden definitivamente compartir el programa, pueden grabarlo, pueden mandárselo a sus familiares, amigos, a quien sea. El aspecto económico. El aspecto económico del país Estados Unidos, como nación, como imperio, ya no es aquel en donde se puede decir, como surgió después de la Segunda Guerra Mundial, como un imperio sin precedentes en la historia del mundo y sin desafíos, sin competencia. Hoy, económicamente hablando, Estados Unidos pasa a un segundo nivel. China es hoy la potencia económica más poderosa del mundo. Nadie en el mundo puede desafiar a un imperio, con la excepción de otro imperio. Estados Unidos le sube las tarifas en algunos productos a China y a otros países, y viene China y también hace lo mismo. Nunca antes visto en la historia de los imperios. Eso solo es una muestra entonces de que ya no es el imperio número uno económicamente hablando. Otro punto que subrayen y que tomen muy en cuenta: Estados Unidos de América, muy a pesar de que Italia, Bélgica son países que están 100% endeudados con lo que respecta a su Producto Interno Bruto, Estados Unidos de América es el país más endeudado, no en un 100%, sino que hasta en un 300 o 400%. Mire estos elementos. Mire qué elementos más interesantes. Económicamente hablando, otro asunto importantísimo que hay que ver. Fíjese que más de la mitad de la población económicamente activa que está trabajando, por decirlo así, en Estados Unidos de América, ahora ya trabaja, pero solamente a tiempo parcial. Ya no hay trabajos a tiempos completos. Ahí tal vez usted puede responderse a preguntas que nos han mandado, que por qué no hay huelgas en Estados Unidos de América. Bueno, precisamente porque no hay sindicatos. O sea, sindicatos en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Sindicatos combatientes, sindicatos que representen a la clase trabajadora, no hay. De hecho hay un reporte que nos indica, que viene de la Secretaría del Trabajo, en donde nos dicen que ahora está en menos del 10% la fuerza laboral de Estados Unidos que está sindicalizada.
y aquella que está sindicalizada, con la excepción de el profesorado, ese porcentaje está sindicalizado, pero al servicio de los patrones. Un sindicato entonces entregado a la clase patronal, para que usted entienda muy bien y para que no se vayan a hacer algunas decisiones sin conocimiento previo. Precisamente por eso es que le estamos dando este tiempo, por lo que viene y para que esté listo. Fíjese entonces, ahora, usted dice, ¿y qué está pasando con la clase trabajadora? La clase trabajadora, y si usted observa y encuéntrelos, porque ahí se encuentran en las redes, en YouTube encuentra bastante los discursos de los candidatos a la presidencia en las últimas elecciones presidenciales. Usted va a observar y póngale atención a lo que dicen algunos candidatos, especialmente a lo que decía aquel candidato independiente, que se llama Bernie Sanders. Cosas curiosas que mencionaba, pero que son realidades amargas, obviamente. Una de ellas es una realidad triste, en donde hablaba de que la mayoría, un 70% de la clase trabajadora en un momento determinado tienen una emergencia y necesitan $500, ninguno los tiene. Una emergencia de $500. En cualquier momento del año, no los poseen. Ya vamos a hablar de la acumulación de riqueza. Ya vamos a hablar. Recuérdese usted que Estados Unidos es el primer país en el mundo moderno, probablemente a excepción de los Rothschild, que son, de acuerdo a algunos números, algunas estadísticas, son los que amasan la fortuna más grande de todo el planeta. Pero bien, vámonos de regreso. Y veamos este reporte que tenemos acá. Este reporte que se encuentra ya abierto al público, en donde se declara que no es ni siquiera el 1% de la población de Estados Unidos, es menos del 1% de la población de Estados Unidos que tiene más del 80% de la riqueza del país. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, es interesante porque acuérdense que esta es una dinámica que sale de Estados Unidos y que se está extendiendo a nivel mundial. Vaya a ver usted al país en donde usted esté, sin excepciones, y usted verá que la riqueza se está acumulando en menos y menos manos, lo que está creando una crisis aguda, social, inevitable, planetaria. Esta es la raíz de todos los problemas sociales que existen en el planeta. Pero obviamente ahorita le estamos hablando estamos sacando los rayos X de Estados Unidos. Ahora bien, la situación con Estados Unidos es que dice el dicho que cuando Estados Unidos tiene neumonía o el otro, sus vecinos, el mundo, están ya en el cuarto de los cuidados intensivos. Eso es lo que ve ahora usted a nivel mundial, eso es lo que usted ve en todos los países, los desbordes, los derrumbamientos de las estructuras políticas tradicionales, eso es lo que usted ve estructuras
armadas paramilitares actuando paralelamente con el Estado, en contra del Estado, en favor del Estado. Eso es lo que ve, y estas son las raíces. De ahí la importancia de entender a Estados Unidos de América. Tome nota. Tome nota. Todavía estamos en el aspecto económico. Porque en estos momentos hay, hablando de los trabajadores sindicalizados, y probablemente el último sindicato que queda un poco decente es el sindicato de los profesores. Y hablando de eso, precisamente en estos momentos hay aproximadamente 3 estados o 4 en donde ya se están declarando en huelga los profesores. Y salen testimonios, mire usted, mire qué testimonios los que salen de estos profesores. Algunos tienen que dormir en sus carros, no pueden ya pagar, profesores, ya no pueden pagar las habitaciones, ya no pueden pagar donde viven, si tienen que irse y vivir colectivamente, tienen que regresarse algunos con sus padres, madres. Es una realidad de tristeza, pero por eso es que le estamos dando las raíces, porque todo va a unas pocas familias y no queda para el resto, no queda más que ni lo necesario para sobrevivir. Ya vamos a tocar el tema social, las repercusiones que esto tiene. En el tema social, recuérdese que le dijimos que vamos a meter también lo mental. En lo económico, entonces, ya ve usted las repercusiones que va a tener esta, entre comillas, guerra económica. Esto que está hablando Estados Unidos de declararle guerra económica a países como China, por ejemplo, en donde ya le subió los impuestos de compra y venta de productos. El acero, el hierro, ya tienen unas tarifas elevadísimas, y en respuesta a eso ya respondió China. Ya respondió China. Estamos en el asunto económico. Fíjese que esto va a tener repercusiones que las vamos a cubrir en el aspecto político. Póngale atención, tenga su lápiz listo, porque esto va a tener consecuencias ya reales este año, a más tardar. Entonces, en el aspecto económico hay varias áreas que están contribuyendo a ese gran deterioro de lo que es Estados Unidos de América. Fíjense que tiene una infraestructura, carreteras, puentes, etcétera, en donde se necesitan aproximadamente 3 trillones de dólares. Ese es el número que se manejaba. 3 trillones. Si usted se da una vuelta por el Estados Unidos de ahorita y vuela y observa bien el estado actual de las carreteras, de los puentes, usted va a salir deprimido. Va a salir deprimido por el estado actual. Y probablemente por ahí vengan desgracias grandes, porque hay carreteras que están a punto de derrumbarse. De hecho, ya se han derrumbado varios puentes. Y mire la respuesta que se dio cuando se necesitan casi los 3 trillones. No estamos hablando ni de billones ni de millones, sino que trillones. Lo que se acordó fue de que el gobierno iba a contribuir con 200 billones. Fíjese cómo está esto de trágico. Y bueno, resulta que hay una batalla campal. Ya esto lo vamos a hablar en lo político. Hay una batalla campal dentro del Congreso, dentro del Senado. Los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, están en combate en silencio, pero a muerte. Entonces, esto de la situación económica del país está llegando a tal grado que fíjese que la inmigración de México, por ejemplo, los mexicanos que quieren irse para el norte,
o sea, Estados Unidos, va ya en su casi 10º año de tener números negativos, o sea que es una inmigración negativa. ¿Qué quiere decir eso? Ya hay mexicanos abandonando Estados Unidos. Ya se fueron. No digamos entrando, ya no entra gente. Es una inmigración negativa. Por lo que usted pregunta, eso del muro es una fantasía, una ilusión, es una campaña, es una propaganda, es una atracción, es para la supremacía blanca, es una frase que se les envía a ellos, a los supremacistas blancos, para que sigan apoyando al actual ejecutivo, al actual gobierno estadounidense. Pero eso no tiene nada que ver con nada, absolutamente con nada. Entonces, fíjese que estamos cubriendo los aspectos negativos que la situación económica está creando. Vamos a ver si encontramos algunos aspectos positivos. Eso lo vamos a ver. Si no los menciono es porque en estos momentos no existen. Entonces, todos los trabajos que se pierden en Estados Unidos de América, en donde tenía un salario decente usted, tal vez ya nunca lo va a recuperar. Esos son los estudios, esos son los análisis. Nunca va a recuperar usted si perdió su trabajo permanente, full time le llaman, ¿no? Y lo perdió. Tiene un 99.9% de posibilidades de que ya usted nunca va a recuperar ese trabajo full time, y tiene casi un 100% de que si recupera algo va a tener que ser por contrato y por horas. Le llaman part time. Mire, fíjese que hay en Estados Unidos lo que ellos le llaman el empleador privado más grande del mundo. O sea, del país, el empleador privado más grande del país, y es el Walmart, ese supermercado gigante que también se está metiendo en todo el mundo. El Walmart es el empleador privado más grande en Estados Unidos. Y el Walmart tiene una fuerza laboral que aproximadamente 76% es part-time. Es part-time, y hay cláusulas que usted tiene que firmar. Cuando usted firma el contrato le dicen absolutamente prohibido, ni siquiera puede hablar de sindicatos, no digamos intentar formar uno. Y obviamente que ya se dieron ejemplos. Y los que lo intentaron fueron cortados. Estados Unidos de América, rayos X, una radiografía económica, abril 2018. Fíjese que por el tiempo tenemos algunas cosas más en el campo económico, pero vamos a pasar en estos momentos al campo político. Estamos hablando de un país que desde 1609, que fue cuando los primeros invasores pusieron pie en territorio americano y empezaron a extenderse, expandirse y asesinar a los criollos, a los nativos, hasta que llegaron a la conquista de toda la parte norte de América, a la que hoy le llaman Estados Unidos de América. Un Estados Unidos de América que antes de 1609 tenía aproximadamente más de 2.000 lenguajes, que hablaban las más de 2.000 civilizaciones que existían, desde los apaches hasta los sioux, hasta los cherokees, hasta los cheyennes.
Bueno, los pueblos. Le estamos hablando de un territorio lleno de civilizaciones con siglos de existencia antes de 1609, cuando llegan los invasores de Europa a destruir para construir su imperio. Ese era el objetivo esencial, central, y lo lograron. Vinieron a construir su imperio a América, que era de donde iban a conquistar el mundo. Lo que lo han logrado, pero no lo lograron mantener por mucho tiempo. Y ahora estamos en esta área política, les sabremos decir que Estados Unidos es un país en donde el bipartidismo, entre comillas, lleva más de 300 años. Recuerde usted que es Estados Unidos el modelo que se exportó, que se impuso en la mayoría de partes del mundo, en donde tenía usted a los liberales y a los nacionalistas. O sea, republicanos y demócratas. Esa es la raíz. Y la raíz viene de Estados Unidos. A medida de que se está desplomando en Estados Unidos ese bipartidismo, ya en el mundo ya casi se desplomó. Solo ya van quedando pocos que no van a poder detener este rumbo histórico. No lo van a poder detener. Entonces están surgiendo fuerzas políticas afuera de este bipartidismo, que alguien lo define como un pájaro con dos alas. Dos alas que pertenecen al mismo pájaro. Un partido republicano y un partido demócrata que pertenecen a los mismos dueños. Los dueños que están financiando, obviamente, a los dos partidos políticos. Y la alternancia del poder, así es como se explica. Dependiendo de la coyuntura global, van a ganar los demócratas o van a ganar los republicanos. Pero como hay un acuerdo a muerte, tienen que felicitar al ganador siempre. Y así es, observe, así es. Con algunas excepciones, como siempre. Pero si usted toma en cuenta eso, acuérdese que políticamente hablando, Estados Unidos ha exportado su modelo. Ha exportado su modelo a tal grado que se ha impuesto en regiones del mundo en donde no han habido condiciones para tal fenómeno. Y se han tenido que recurrir a situaciones como mantener dictaduras completas por años y por décadas para mantener esa estructura política que ha sido impuesta por Estados Unidos de América. Este es en el caso político. Recuerda que estamos en lo político. ¿Y qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Que llega un presidente aún bajo la bandera de uno de estos partidos políticos pertenecientes al bipartidismo, pero no sale de sus entrañas. La bandera lo envuelve, pero no venía de la bandera. Y así es como se han ocasionado algunos desajustes. Algunos desajustes que ciertas oligarquías o grupos fácticos, que les sabré decir, hay como 4 o 5 en Estados Unidos de América, hay ciertos grupos fácticos que ya no están
inconformes con el actual presidente de la República de Estados Unidos de América, del país de Estados Unidos de América, de la nación o del imperio de Estados Unidos de América. Por eso es que está viendo todas estas manifestaciones políticas que a diario le publican a usted en los periódicos de las mismas élites. Sabré decirle que debe de tomar en cuenta que a partir de noviembre ya van a haber cambios diferentes que van a darnos consecuencias que algunos van a ser sorprendidos, no ustedes, con la excepción de ustedes, de todos ustedes que se mantienen extra informados, verdaderamente informados, a través de Radio Revolución. Fíjense que a partir de noviembre el control absoluto que ha tenido y que tiene ahorita una ala de esas, o sea, el Partido Republicano, controla el Senado y el Congreso, va a cambiar. En noviembre el poder legislativo va a pasar a manos de los demócratas. Entonces usted se va a ver en una situación en donde tiene el poder judicial en manos de los republicanos y el poder ejecutivo, y el poder legislativo que legisla, que hace leyes, en manos de los demócratas. Esto es lo que va a pasar en noviembre, en las elecciones. Fíjese que el grupo fáctico, la élite de más poder en estos momentos, que es el complejo militar industrial, ya no aprueba que siga el señor Trump. Se ha convertido en una amenaza para el aparato militar. Es una amenaza grandísima. Es una amenaza a muerte. ¿Por qué? Un ejemplo claro y concreto es la posición que tiene en estos momentos el presidente Donald Trump de abrirse, dialogar con Corea del Norte. Y recuérdese usted que Corea del Norte ha sido creado para justificar el armamentismo, para justificar la fabricación de más armas, el crecimiento del complejo militar industrial. No puede seguir su rumbo si se empieza a hablar de paz. Y mire que es un peligro mortal para los guerreros de Estados Unidos. Hay un grupo que ya no está de acuerdo con el presidente Donald Trump. Ya no está de acuerdo. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero de todos los miembros que Donald Trump escogió para su gabinete, y todos sus cercanos, sus allegados, que los escogió desde el primer día de operaciones, cuando ganó las elecciones, el 90% de todos esos elementos han sido desaforados, han sido eliminados legalmente, judicialmente, políticamente, a tal grado que se ha quedado casi solo. Ha sido un proceso, decía por ahí un estimado colega, progresivo, cuyo objetivo final es quitarlo de la presidencia. Miren qué interesante esto. Poco a poco entonces está llegando usted a la conclusión de que hay que tomar medidas, porque probablemente después de noviembre se estaría hablando de un desafuero
retirarlo políticamente a Donald Trump de la presidencia. Recuérdese usted que un peligro letal y mortal ha sido que Donald Trump está de amigo con Rusia. Ese es otro peligro mortal para los guerreros. Ese grupo fáctico dueño del país, que tenían a su candidata Hillary Clinton lista para declararle la guerra a Rusia y invadir completamente a Siria. Acuérdese usted que ese es un problema gravísimo que Donald Trump está cometiendo, el no aceptar una invasión a Corea del Norte. Y otro problema mortal que le va a ocasionar el desafuero es que está muy cercano, a pesar de la guerra diplomática, pero que está muy cercano a Vladimir Putin. Y que hay que aclarar, acaba de ser reelecto Vladimir Putin. Estamos hablando de más años como presidente y estamos hablando que va a estar ahí inclusive cuando llegue el próximo presidente de Estados Unidos de América. Obviamente usted tiene al vicepresidente, que sería él el que estaría tomando su lugar. Se llama Mike Pence. Ese es un talibán. Ese es un ortodoxo religioso que ya dijo que lo primero que va a instaurar son las oraciones en las escuelas y que las mujeres solamente deben de usar vestidos y vestidos que le caigan más abajo de la rodilla. Este ultra ortodoxo desafinado mental, desbalanceado mental, puede llegar a la presidencia, y es el que ya algunos sectores ya lo están trabajando, de llevarse a cabo el desafuero, que tiene los votos necesarios si el resultado de las elecciones de noviembre es como les estamos indicando en estos momentos. Estamos en el aspecto político. El aspecto político. Vea que, políticamente hablando, hay ciertos movimientos que se están llevando a cabo de parte de la sociedad civil en Estados Unidos de América, pero obviamente usted lo entiende muy bien. La sociedad civil de Estados Unidos es una sociedad manejada a control remoto. Es una sociedad robotizada. Es una sociedad descafeinada. Es una sociedad despolitizada. Es una sociedad convertida en un asunto, en una cosa diseñada para consumir. Y al consumir, se consume. Por eso es que usted ve con qué efectividad un bipartidismo lleva ya 300 años. ¿Por qué? Porque los grupos fácticos de poder han hecho un trabajo permanente 24 horas al día, 7 días a la semana, de despolitizar, de desideologizar y de convertir a esta sociedad en una sociedad de consumo, pero de consumo de drogas de todo tipo. Ya vamos a ver lo de lo social. En lo político, recuérdese usted que noviembre, tómelo en cuenta por la importancia que va a tener. Y es cierto, entendemos que sigue el bipartidismo, siguen las dos alas del mismo pájaro,
siguen las dos instituciones con los mismos dueños, pero habrán cambios. Le cuento que el plan de Hillary Clinton era inmediatamente en los primeros 100 días declararle la guerra a Rusia, usar armas nucleares contra Corea del Norte y irse a tomar a Siria, utilizando a Israel como la potencia nuclear en esa región, que defiende obviamente los intereses propios, políticos, económicos, geoestratégicos de Estados Unidos de América. Fíjese que estamos en lo económico y en lo político. Ahora, a sabiendas de que hay más, dejemos acá estos dos aspectos, pasémonos a lo social. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando en lo social? Lo social vamos a, por cuestiones de tiempo y tal vez de mejor interpretación, vamos a sacarle radiografía combinada a los dos. Lo social, lo salud. Respecta a la salud mental más que todo. En lo social se dará cuenta usted que hay un desmembramiento. Hay un fenómeno bastante interesante en lo social, que obviamente es una repercusión del problema económico. Es una desintegración social la que se está dando. Hay una muerte en silencio, fíjese. En estos momentos, los últimos números sobrepasan los 70,000 estadounidenses que se están muriendo al año solamente de, como dicen acá los expertos, de sobredosis. Porque los grupos fácticos, especialmente el farmacéutico, se ha puesto de acuerdo en que le permitan dopar a la sociedad, opiar de opio a la sociedad. Y es precisamente lo que están haciendo. Hay estados completos en donde ya el opio es una epidemia. El consumo del opio. No, al que no lo mata lo deja ya mentalmente desadaptado. Y se mueren mientras van en los carros, se mueren mientras están caminando, caen como moscas. Y la mayoría son blancos. Solamente un detalle. Durante los más de 10 años de la invasión a Vietnam, que se conoce como la Guerra de Vietnam, pierde Estados Unidos en todos esos años, en esa guerra, menos de 60,000 soldados. Menos de 60,000 en todos esos años de invasión a Vietnam. Fíjese que en los últimos 10 años, ya cuando saca los números, está hablando, las estadísticas le dicen que el número de estadounidenses que se están muriendo por el opio supera al número de muertos en Vietnam casi en 10 veces. Y de hecho, cada año, hoy, se están muriendo más blancos estadounidenses como resultado del opio que les están metiendo en las medicinas. Se están muriendo más de los que se morían anualmente en Vietnam.
Estamos mezclando lo social con lo de salud, lo mental. Fíjese que hoy, precisamente por eso, ya va para el 70-80% de los estados en Estados Unidos que han pasado las legislaciones. Es ley ya, hoy, la venta de marihuana. Y obviamente esto ha tenido repercusiones, especialmente en los grupos fácticos de poder, especialmente en los grupos de la industria farmacéutica. Están en una oposición completa, como lo es la misma tabacalera. ¿Por qué? Porque obviamente la marihuana no la monopolizan las grandes corporaciones. La marihuana la puede sembrar usted en su patio. De hecho, eso es lo que están haciendo millones de estadounidenses. Recuérdese usted que es un país en donde también los grandes grupos fácticos, especialmente el que maneja lo de la comida, lo de los alimentos, esa élite está más poderosa que nunca económicamente hablando, porque le han permitido violar todo tipo de leyes existentes de protección de la comida, a tal grado que ahora tienen casi el 70% de la población estadounidense en un estado de obesidad por la misma forma de cómo se procesan todos los alimentos, todas las comidas. Ya Monsanto ha hecho una riqueza enorme, fuertísima, grande en Estados Unidos, como resultado de la manipulación a los organismos que le llaman, a lo que le llaman ellos las NGOs, los Genetically Modified Organisms, los GMOs, organismos genéticamente modificados que están esclavizando a la población estadounidense a una condición permanente de obesidad, lo que implica repercusiones tan drásticas y graves como lo es todo tipo de diabetes. Per cápita mente hablando, Estados Unidos tiene el primer lugar en tener más obesos y en tener más diabéticos. Hay una alianza obviamente acá con las élites de la comida y las élites farmacéuticas, porque obviamente están recibiendo ganancias exorbitantes. Porque recuérdese usted que en Estados Unidos el que reina es el mercado, el que regula es el mercado, el que impone es el mercado. ¿Y cuál es el objetivo esencial del mercado? Todo esto entre comillas. Bueno, maximización de ganancias. Esa es la razón de existir de lo que le llaman ellos the market economy, o sea, la economía del mercado, en donde le dicen a usted que la mano invisible es la que se encarga de regular. La mano invisible, miren qué interesante ese término, la mano invisible. Bueno, la mano invisible aquí se llama Monsanto, la mano invisible aquí se llama toda la industria farmacéutica, la mano invisible se llaman acá todos los tabacaleros, la mano invisible se llama aquí a todos los del complejo militar industrial, todo el complejo de las prisiones. Recuérdese usted que ahora hay más afroamericanos en prisión que el número de esclavos que habían durante la esclavitud, esos años de la esclavitud. Mire,
Mire que esta es la radiografía. Estos son rayos X que hemos compartido, que Radio Revolución ha compartido con ustedes. Estamos en el aspecto social, médico, de salud, y que por estas limitaciones de los tiempos que tenemos, obviamente, ya viene la conclusión, pero sin antes asegurarles que vamos a hacer la parte 2 y que compartan todo esto. Y ahí está la cabina abierta, ahí están los números y usted está mandando los mensajes. Excelente. Radio Revolución, aquí con ustedes.